Aleluya. Si tú anhelas un encuentro con el Dios vivo, con nuestro Rey, dile al Señor, Señor, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí en esta mañana. Toca mi vida, mi familia, mi casa, mi país, Señor. Te necesitamos, Jesús. Más que nunca, Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Gracias. Aleluya. Qué bueno es estar aquí nuevamente un día más, un domingo más, adorando a nuestro Rey, ¿verdad? Lo levantamos en la mañana y damos gracias a Dios porque podemos ver el sol, podemos ver el cielo, podemos ver todas las cosas una vez más. Gracias te damos, Jesús. Tenemos un Dios bueno, un Dios real que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando tenemos preguntas, la verdad que Dios nos responde, nos dice, nos da consuelo, nos da un esfuerzo. Hermano, ya estamos más de 3 meses, 3 meses y medio, estamos tal vez muy pronto estaremos nuevamente juntos. Yo sé que necesitamos dar un abrazo, necesitamos, ¿no es cierto?, verte cara a cara también y adorar juntos, porque no hay cosa más preciosa que adorar al Señor juntos, en armonía. Y realmente es un día precioso, pero tú que estás en la casa ahora con tu familia, acércate a tu familia y adoren juntos, levanta las manos al Señor y díganle al Señor, te amamos, Rey, y queremos que pronto, Señor, pase todo lo que estamos pasando. Bendito sea el Señor. Muy bien, el Señor ha puesto algo en mi corazón hace mucho tiempo, siempre meditando en las cosas de Dios, en cómo Dios funciona en nuestras vidas, de qué manera nosotros avanzamos, de qué manera nosotros maduramos en las cosas del Señor. Y uno de los principios que aprendimos en biología es que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Verdad que sí? En el caso particular de los seres humanos no solamente crecen, sino que también se supone que maduren. Así que se espera que un niño que piense y actúe como niño, a medida que pasan los años y se van acercando a la adultez, ese niño razone y se comporte como adulto. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Se supone que a medida que pasan los años, se vaya haciendo evidente que estamos madurando. Este principio que rige la vida humana se aplica también a nuestra vida espiritual. La Biblia describe la obra de regeneración que Dios hace con los creyentes como un nuevo nacimiento. No importa la etapa de madurez humana que la persona se encuentre, cuando la gracia de Dios venga a su vida. Espiritualmente hablando, es un niño en la fe que necesita crecer y madurar en su vida espiritual. Es precisamente lo que Dios espera que ocurra con el paso del tiempo. Cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos como niños. Nacemos de nuevo, como una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero cuando nacemos realmente en una forma natural, ¿no es cierto? Nacemos del vientre de nuestra madre, pero cuando realmente tenemos un encuentro con Dios, que por su gracia, ¿no es cierto?, somos salvos, realmente pasamos a ser niños. A medida que pasa el tiempo, el Señor nos va perfeccionando, ¿no es cierto?, en nuestro caminar. Y se supone, ¿no es cierto?, que de alguna manera nosotros vamos adquiriendo una madurez espiritual. No importa en qué momento te encuentres, cuando la gracia de Dios venga a tu vida, espiritualmente hablando, ¿no es cierto?, se necesita crecer y madurar.
No se supone que un cristiano pertenezca en el mismo nivel de madurez que tenía sus primeros años de conversión. Cuando eso ocurre es porque algo no anda bien. Y nosotros vemos de alguna manera, ¿no es cierto?, que muchas veces pasan los años y el cristiano, a pesar de que es un hijo de Dios, ¿no es cierto?, no avanza en su madurez, en su vida cristiana. Sencillamente siempre está haciendo las mismas preguntas, ¿no es cierto?, va caminando en un mismo sentido. Y lo que Dios quiere que nosotros vamos caminando, ¿no es cierto?, de la A a la Z, que vamos perfeccionando en nuestros caminos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, ¿no es cierto?, en la sociedad, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Pero muchas veces nos quedamos estancados en un lugar porque realmente no hemos abierto nuestros ojos o no hemos puesto oído a las cosas que el Señor tiene para nosotros. En el capítulo 3 de la carta de los Corintios, Pablo les reprocha que no pudiera hablarles como adultos, sino que como niños en Cristo. Imagínate tú recién, ¿no es cierto?, todo este pueblo de Israel se había convertido y Pablo estaba predicando en los diferentes lugares, pero cuando se encuentra en el lugar en Corintios, se encuentra en ese lugar, se da cuenta de que la iglesia no ha avanzado en cuanto a la madurez espiritual. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2 le dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía. O sea, que en algún sentido, ¿no es cierto?, Pablo, después de haber viajado, después de haber llegado, después de un tiempo, se da cuenta de que la iglesia está en el mismo nivel. Y nosotros nos encontramos muchas veces, ¿no es cierto?, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, que hay iglesias, hay lugares, o hay hermanos, ¿no es cierto?, que están en el mismo nivel cuando empezaron. Si es cierto que son cristianos, asisten a la iglesia, levantan sus manos, danzan, pero el comportamiento de ellos, ¿no es cierto?, es de personas completamente inmaduras. El escritor de los Hebreos, autor de la carta, dice algo similar en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, lo primero que Pablo le regaña, le está diciendo de alguna manera de que aún estás en la iglesia, aún que tienes oído, has sido tardo para oír. Y le sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los principios, los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, llega un momento en la vida, ¿no es cierto?, de los cristianos, en nuestra vida, que no es necesario, ¿no es cierto?, que estemos contando, ¿no es cierto?, sencillamente los rudimentos, las cosas que aprendimos del principio, sino que ya realmente debemos tener una visión mucho más grande de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No ha crecido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el crecimiento del bien y del mal. O sea, cuando nosotros estamos, ¿no es cierto?, pidiendo que Dios nos dé aún más, que queremos saber más de Él, pero Dios nos está diciendo de alguna manera que tenemos que ejercitar nuestro bien y nuestro mal, tenemos que saber cuál es el bien y cuál es el mal y cómo comportarlo como tal. Dice, por el tiempo que ellos estaban en la fe, estos creyentes debieron haber estado en otra etapa de sus vidas cristianas. Debieron haber estado enseñando a otros. Y ese es el proceso cristiano de una iglesia, de realmente de los hijos de Dios. ¿No es cierto? Que trabajemos juntos, que cuando nos convertimos al Señor, ¿no es cierto?, después de un tiempo lleguemos a una madurez, para que podamos enseñar a otros que recién llegan como niños. Pero Pablo le dice a los hebreos que estaban en condición tan inmadura que ni siquiera podían asimilar alimento sólido.
que había para darle y que había que darle alimento de niño. Los creyentes deben avanzar. Debemos continuar en nuestra madurez espiritual. Debemos seguir teniendo conocimiento de las cosas de Dios. Dios nos dejó la palabra, ¿no es cierto? Nos ha dejado la palabra para que nosotros vamos aprendiendo, para que vamos entendiendo, ¿no es cierto?, cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No es por unos pocos en la iglesia, es para la vida de todos y para cada uno de sus hijos. Muchas veces queremos que los líderes, que las personas que dirigen, que las personas que están, ¿no es cierto?, al frente de algo, sean las personas que tienen madurez, ¿no es cierto?, sean las personas que enseñen a otros, pero Dios quiere que todos, de alguna manera, sus hijos, porque todos somos iguales, ¿no es cierto?, podemos llegar a esa madurez espiritual y entender las cosas del Señor. Mira lo que habla Efesios capítulo 4 y versículo 11, y lo hemos leído muchas veces. Y dice lo siguiente. Dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que en otras palabras, ¿no es cierto?, nosotros teníamos que ir edificando, ¿no es cierto?, un edificio, ¿no es cierto?, para que lleguemos a la madurez. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué el Señor quiere algo de esta manera para cada uno de sus hijos? Y lo dice en el versículo 14, nos dice, para que no seamos niños frustrantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por escratema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Hoy en día, hermano, lamentablemente, ¿no es cierto?, tristemente, hay hermanos que están escuchando de diferentes lugares. Unas son doctrinas buenas y otras son doctrinas malas. Hay muchos que se dejan engañar por doctrinas de demonios, porque muchas veces de alguna manera se presentan un poquito más simpáticas o un poquito más, ¿no es cierto?, que uno puede, ¿no es cierto?, vivir en una vida como esa. Entonces somos niños frustrantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina. Sino que nos sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! Lo primero que vemos aquí en esta palabra de que Dios dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y maestros. Pero después sigue hablando, ¿no es cierto?, en este mismo capítulo, ¿no es cierto?, el versículo 4, donde habla de todas las coyunturas, de todo el cuerpo de Cristo, que nos edifiquemos los unos con nosotros. O sea que no solamente es para estos ministros, sino que es para todos nosotros, ¿no es cierto?, para que nos edifiquemos en amor. Que nos amemos el uno para los otros. Lo que Pablo está diciendo así, que todo esto es posible si nos amamos unidos en amor. Pareciera, ¿no es cierto?, cuando leemos esta palabra, pareciera que fuera fantasía o pareciera que fuera algo que no pudiéramos llegar. Pero Pablo pone una condición y nos dice que nos edifiquemos en amor. Nadie puede crecer espiritualmente aislado de los demás. Nadie. Hermano, hay mucha gente que anda rondando por la calle, que no quieren ir a ninguna iglesia porque alguien les dijo algo mal, alguien, ¿no es cierto?, no le habló y se molestaron, tantas cosas
Tantas respuestas dicen, no, yo estudio solo. Años atrás, Dios me dio la gracia de tener una librería cristiana donde llegaban muchos cristianos de diferentes iglesias. Uno buscando alabanza para cantar, otro buscando libros, otros que querían introducirse mucho más en la palabra, otros buscando temas. Pero también llegaban algunos que decían, mira, yo no voy a ningún lado. Yo estudio solo, en mi casa. Pero la palabra dice de todo un cuerpo bien concertado. Somos parte del cuerpo de Cristo. A ti y a mí nos tocó una parte del cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Donde nos tenemos que edificar unos con otros. Lo que Pablo está diciendo que es posible, pero si lo hacemos con amor. En otras palabras, si nosotros queremos conocer mejor las verdades de Cristo, no solamente debemos estudiar más las Escrituras, orar más, leer más la palabra, tenemos que amar más. Y digo y repito, tenemos que amar más. Lo importante aquí es el amor. La madurez espiritual es la cualidad, la condición sumamente necesaria del hombre que Dios solo se consigue en un proceso continuo y gradual, apegado al Señor. Tampoco es algo que depende necesariamente del tiempo cronológico, sino que la madurez viene de una entrega genuina a Dios, de manera que Cristo viva en nosotros. Cuando vivimos permanentemente en el Espíritu, nuestro hombre interior se desarrolla plenamente y se manifiesta en toda la belleza y el carácter de Dios. Hermano, cuando vemos a veces hermanos que llegan, ¿no es cierto?, por primera vez a la iglesia, y Dios por su gracia los toca, y dice, y confiesan al Señor como Salvador. Pero tú te das cuenta, ¿no es cierto?, que tienen un hambre tan grande dentro de ellos que empiezan a buscar más y más, empiezan a preguntar más y más, empiezan a leer más y más, y empiezan a amar a los hermanos mucho más, y realmente crecen y maduran en tan poco tiempo. Cuando vivimos plenamente en el Espíritu, nuestro hombre interior se desarrolla. Entonces los que reaccionan con nosotros verán nuestra manera de vivir, la piedad y el fruto del Espíritu. O sea, cuando tú eres una persona madura, cuando tú realmente has alcanzado una estatura en el Señor, ¿no es cierto? Cuando vas a diferentes lugares, cuando estás en un lugar en tu casa o con tu vecino o en tu trabajo, la gente se da cuenta, ¿no es cierto?, que hay algo dentro de ti que te ha hecho madurar, que te ha hecho, ¿no es cierto?, te empiezan a hacer preguntas y tienes que responder de alguna manera. Por tanto, algo que puede servir de la medida en el crecimiento espiritual. ¿Cómo tú puedes medir que eres espiritual o no? Porque hay gente que dice, bueno, mira, este señor es muy espiritual, esta señora, esta joven es muy espiritual, porque levanta sus manos, porque adora al Señor. ¿No es cierto? Creemos que es tan espiritual, pero no es eso. Dice la palabra que por sus frutos los conocerás. Y adorar a Dios es bueno, te encuentras en la presencia del Señor en el momento. Levantar tus manos es precioso porque te entregas a Dios, pero el comportamiento en tu vida es lo que cuenta. En tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que haces. El Señor desea que cada cristiano alcance su madurez. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio,
ni oído yo, son los que han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es mi versículo favorito. Cosas que ojo no vio, ni jamás imaginó, son las que Dios tiene preparadas para ti, para mí, para mis hermanos, para sus hijos. A veces nos imaginamos, ¿no es cierto?, tantas cosas. Yo quiero llegar, quiero ser predicador, ¿no es cierto? Tal vez algunos dicen, yo quiero ser pastor, quiero ser tantas cosas. Y eso son cosas naturales que Dios nos pone en el corazón, porque Dios pone el querer como el hacer. Pero cuando empiezas a imaginarte, ¿no es cierto?, cosas que ojo no vio, o sea, que es algo que nunca has visto, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparado para ti y para mí. Oh, qué lindo sería, ¿no es cierto?, poder arrodillarnos delante de Dios, ¿no es cierto?, y pedirle, Señor, tu palabra dice, ¿no es cierto?, que hay cosas que yo no he visto todavía y ni que no he imaginado. Señor, te necesito más de ti. Pero dice la palabra del Señor, aquellos que han alcanzado madurez, aquellos que han alcanzado sabiduría, son aquellos que pueden hablar estas cosas. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y para eso se necesita tener la naturaleza de Dios y la mente espiritual, tal como lo explica Pablo en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. No sé acaso tú te has dado cuenta, los que conocen al Señor, los que alguna vez por la gracia de Dios han entregado su vida y han adquirido un cierto, ¿no es cierto?, van creciendo en la madurez espiritual. Cuando le hablas a alguien que no conoce al Señor, creen que tú estás loco, creen que tú realmente no sabes nada. ¿Por qué razón? Porque han de discernirse, se pueden entender solamente en una forma espiritual. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo, bendito sea el Señor. Por eso, hermano, que es necesaria la madurez espiritual. Por todas estas cosas que hemos hablado hasta este momento, es necesario que maduremos en los caminos del Señor, que crezcamos, que no sigamos siendo siempre niños, porque en el proceso de la vida, en el proceso de nuestro caminar, cuando vamos conociendo más a Dios, a través de la Escritura, a través, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, cuando vamos conociendo más de Dios, ¿no es cierto?, vamos resolviendo aún más nuestros problemas. Hermano, y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que aún en los problemas en los cuales estamos viviendo, que aún en las dificultades en las cuales estamos viviendo, lo que está pasando, la paz de Dios, ¿no es cierto?, se mide a través del Espíritu y sabemos que está escrito en la palabra que vendrían tiempos difíciles donde Dios protegería a sus hijos de alguna manera, ¿no es cierto? Y entenderíamos, ¿no es cierto?, lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es necesario la madurez espiritual. Podemos afirmar que el hombre espiritual es maduro, porque tiene la naturaleza espiritual que le permite discernir del bien y del mal. Es decir, el hombre espiritual es que nacido del Espíritu y anda en el Espíritu. En cambio, el hombre natural es aquel que también ha nacido del Espíritu, pero anda en las cosas de este mundo. Por consiguiente, ha crecido mucho la sabiduría humana, pero no ha crecido nada en el Espíritu. Se quedó siendo niño. Wow. Cuando leemos la Escritura y le habla a los Corintios, le habla a los Efesios, a los Colosenses, ¿no es cierto?
pensaríamos que toda esa gente en todo ese lugar ya eran todos maduros, que no había ninguno maduro, porque leemos la palabra y creemos en eso. Pero sin embargo ellos estaban pasando la misma situación que nosotros pasamos hoy en día. La madurez espiritual no necesariamente lo determina el tiempo o la edad. He visto hermanos que en 6 meses el Señor ha madurado más que otros que tienen años como creyentes. Pero también el Señor les dio el fruto del Espíritu para que crezcan lo que tiene que ver con el carácter y para poder administrar la madurez, todas las cosas que le ha puesto en sus manos. Cuando hablamos de madurez espiritual, solo pensamos, ¿no es cierto?, en adorar al Señor, en las cosas del Espíritu, en levantar nuestras manos, adorar, hacer tantas cosas para Dios, hacer horas para Dios. Pensamos que podría ser un hombre espiritual, pero no es así. La madurez tiene que ver con tu carácter, con tu forma de pensar, con tu forma de tratar, con tu forma de discernir las cosas de Dios. Cómo te comportas en tu trabajo, con tus finanzas. Hablábamos la semana pasada, un día martes, ¿no es cierto?, acerca de las finanzas. Y yo le decía, o yo decía dentro de mí, y creo que lo dije, hay cosas que a mí me han tocado. Hay cosas que realmente, pero mira, hermano, tenemos que actuar. O sea, la madurez espiritual tiene que ver con que, ¿no es cierto?, recibiste algo de Dios, ¿no es cierto?, recibiste algo por medio de la palabra, o por medio, ¿no es cierto?, de alguna prédica, o por medio de alguna enseñanza, recibiste algo de Dios en tu mente y lo que tienes que hacer es actuar. No quedarte solamente ahí y decir, mira qué bonito lo que se dijo, ¿no es cierto?, es muy bueno, pero a mí no me sirve. Yo tengo tantos problemas, algunos dicen, que el Señor no sabe. Pero tú sabes que Dios conoce hasta el último cabello de tu pelo. Él lo conoce todo. Él está contigo. Como decía Lorena, está atrás, está adelante, está al lado, tomando tus manos. Él te conduce en una vida de camino hacia la eternidad. Wow. Por consiguiente, cuando alguien quiere, ¿no es cierto?, ha crecido mucho, puede dar, impartir, enseñar, que debe ser un cristiano maduro, un grado sumo en todos los aspectos que rigen su madurez. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el decimiento del bien y el mal. Lo acabamos de leer. Pero este versículo nos enseña, ¿no es cierto?, es decir, según la palabra de Dios, cuando nuestros oídos nos están oyendo, ya sea porque no se han abierto o porque no poseemos la disposición para oír la palabra, la resistimos. Lo sencillo que se complica a veces y no podemos entender. O sea, la palabra está ahí, ¿no es cierto?, para oír. Dice la palabra que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Jesús dijo, más bienaventurados son todos los demás, aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan y la cumplen. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, entienda a Dios. Porque el deseo y el anhelo es tan fuerte, lo que nos empuja a oír y a buscar lo que es de Dios. El que nace de nuevo tiene oídos para oír a Dios, tiene ojos para ver y corazón para entender. Pero cuando no andamos en el Espíritu, entonces nuestros sentidos se embotan, los ojos se ciegan, nuestros oídos se obstruyen y lo que es fácil
de percibir se hace difícil de comprender. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos tienen que repetir o tenemos que repetir una misma cosa? Nos tienen que decir una y otra vez. Maelo usa una frase muy entretenida o buena. Cabeza dura, dice. ¿No es cierto? ¿Cuándo vas a entender? Yo creo que Pablo lo usó también. ¿Cuándo vamos a entender las cosas del Señor? Observa qué pasa cuando viene la iluminación del Espíritu en tu vida. Es un momento dado que se abre el entendimiento a la palabra y los misterios del reino o cualquier cosa en tu vida que Dios te quiera mostrar es por su buena voluntad. Hermano, se nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, se revela algo que no sabías. Se abre algo importante. Por eso es necesario buscar de Dios. Para crecer en lo espiritual debemos ejercer la comunión con Él y la intimidad con Él. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Lo que necesitamos para crecer. Esto te puede parecer de un ABC, pero fundamentalmente para alcanzar la madurez espiritual, ¿no es cierto? No comienza allá arriba, comienza aquí abajo. Hay mucha gente que quiere ser ya que estar aquí sin, ¿no es cierto?, sin pasar por todo el proceso que significa crecer. Cuando un niño crece, se mide primero en pulgadas y luego en pies, va de menor a mayor, de lo pequeño a grande. La madurez cristiana no tiene que ver con los años. A veces la gente lo relaciona con los años y se llenan de orgullo y dicen, bueno, llevo tantos años en el Evangelio. O algunos dicen, yo nací en el Evangelio. Ahora bien, lo importante es saber cómo te comportas. Lo importante es saber cuánto has madurado. Sin embargo, hay personas que maduran, como dije anteriormente, rápidamente. Cuando recibimos una administración espiritual, no te apresures a predicar, sino a vivirla. A veces recibimos algo, ¿no es cierto?, que viene de Dios y nos dice tantas cosas, pero ya lo queremos decir a otro. Pero no, primero vívela, practícala. Lo que Dios está hablando. Y que más es importante, no es cómo predicas, sino cómo vives. Eres más poderoso con tu vida que con tu palabra. ¡Wow! A veces escuchamos personas que lo hablan bonito, pero vemos que su vida no vale nada. Por lo tanto, no escuchamos, no lo recibimos. Es decir, todo es un proceso. Un árbol llega a la madurez cuando da fruto. Una persona es madura cuando llega a un desarrollo cabal de todas las facultades, física, mental y social. Un árbol germina, crece, echa hoja, echa flores y las flores salen un fruto. El fruto pasa por etapas. Bendito sea el Señor. Hermanos, en esta mañana quisiera que pudiéramos entender la palabra. Y yo te exhorto a crecer. Yo te exhorto a madurar. Yo te exhorto a comportarte realmente como un hijo de Dios. Yo te exhorto realmente de que en tu casa, ¿no es cierto?, tu esposa o tus hijos vean lo que tú eres, cómo te comportas. Te exhorto que tus amigos del trabajo puedan ver que tú eres un hijo de Dios. Que la palabra que pase por tus oídos pase en el corazón y del corazón a tu conducta. Bendito sea el Señor. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba para que podamos adorar al Señor.
Oro, hermano. Estamos orando, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros, para que tengamos una iglesia gloriosa, una iglesia que Dios se enorgullezca de nosotros y diga, mira, ahí están mis hijos, en los cuales me adoran, aquellos que entienden, aquellos que están entendiendo todo. Que venga un viento fuerte del Espíritu y deshaga en ti todo lo de que es de niño, y todas las obras infructuosas de las tinieblas sean representadas para que habite Cristo en tu corazón. Que habite en ti la piedad, que todo lo llena, el fruto del Espíritu, toda bondad, justicia y buenas obras, la madurez y la voluntad de Dios para nuestra vida. Por tanto, tenemos que pensar, actuar como maduros. El Señor desea que en todos seamos, hombres y mujeres, perfectos en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre eterno, Señor. Oh, aleluya, Señor. Tú que estás en tu casa ahora, tú que has recibido esa palabra, yo le pido a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien todo lo sabe y a aquel que tiene el deseo inmenso, que tú crezcas, que tú llegues al conocimiento de Él, a la estatura de Él, a la estatura del varón perfecto que es Jesús, para que todos estemos en unidad y en el amor. Adoramos, Jesús. Aleluya. Yo quiero ser uno contigo y compartir comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir comunión en el lugar santísimo.
Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, acércanos y acércate más a nosotros. Queremos ver tu rostro. Queremos ver tu rostro. Gracias, Padre amado. Si hay alguien que nos está viendo por la internet y usted necesita oración, si usted necesita que alguien ore por usted en esta situación en la que está pasando, hay personas que están pasando situaciones difíciles y hay personas que necesitan, aparte de algunas familias que ya conocemos que necesitan oración. Seguimos orando por la familia Costa, seguimos orando por la familia allí por San Luis y nuestros hermanos William y su familia, gente que han tenido situaciones difíciles esta semana, y toda nuestra iglesia ha estado en clamor porque les amamos y porque también sabemos que creemos en un Dios, en quien creemos, creemos en un Dios poderoso. Si usted necesita oración hoy, llame al 561-317-5041, al 561-317-5041. Muchas gracias a aquellos que dan su aportación por la internet, a aquellos que han venido por aquí a traer su aportación. Gracias, Señor. Mira las ofrendas que han sido donadas, colectadas, ya sea a través de electrónicamente o aquellos. Bendice, multiplica y que sea para gloria tuya, solamente tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias por compartir. Dios les bendiga. Les amamos. Y esté con Dios. Amén.